Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El sol, una esfera tranquila y dorada, se alzaba sobre el olvidado rincón de Mato Grosso do Sul, bañando la tierra con una luz suave. Era un amanecer que prometía un día cualquiera, uno de esos donde el universo parece conspirar para que la monotonía prevalezca, un lienzo inmaculado de rutina y calma. La brisa tibia, apenas un susurro, mecía las hojas de los árboles, mientras el rocío de la madrugada se aferraba a la hierba, centelleando como un manto de diminutas perlas bajo los primeros rayos del sol. Los sonidos de la naturaleza, el canto distante de los pájaros y el murmullo del viento entre los pastizales creaban una sinfonía apacible, un preludio a la aparente tranquilidad que envolvía la hacienda. Era un día como muchos otros, desprovisto de augurios, donde la vida simplemente fluía con su ritmo habitual. En la desvencijada veranda de madera, seu Hercilio removía lentamente su café, un gesto que denotaba la paciencia forjada por los años. Era un hombre con la piel curtida por el sol y el tiempo. Sus manos firmes revelaban la dureza del trabajo en el campo, y sus ojos, profundos y llenos de historias, habían sido testigos de sequías implacables, crecidas desoladoras, alegrías efímeras y pérdidas irreparables. Cada arruga en su rostro era un mapa de experiencias, cada cicatriz en sus manos, una memoria de batallas libradas. La taza humeante en sus manos era un pequeño ancla en el vasto mar de su existencia, un ritual matutino que lo conectaba con la tierra y consigo mismo. El aroma amargo del café se mezclaba con el dulzor de la humedad matutina, creando una fragancia terrenal que lo envolvía. Su mirada, penetrante y acostumbrada a la inmensidad, recorría el pastizal con la precisión de quien ha nacido y crecido en esa tierra. Cada montículo, cada sendero, cada árbol solitario le era tan familiar como los rincones de su propia alma. Conocía cada matiz de la tierra, cada cambio en el viento, cada señal de la naturaleza. Era una conexión profunda, casi visceral, que lo unía a la hacienda. Sin embargo, en la quietud de esa mañana, una inquietud sutil y sin nombre roía en su interior, una premonición vaga que no lograba descifrar. Era un presentimiento silencioso, una sombra imperceptible que se deslizaba por su conciencia, perturbando la aparente calma de su corazón. Delante de él, en la verde y húmeda hierba que aún conservaba el rocío de la madrugada, su pequeña hija, Elena, se entregaba a su mundo de fantasía. Sus muñecas y coloridas ollitas eran sus compañeras de juego, un universo diminuto donde la imaginación reinaba suprema. Sus rizos dorados, como hilos de oro líquido, brillaban bajo la caricia del sol matutino, creando un aura de inocencia y pureza a su alrededor. Era la primera vez en semanas que Hercilio se permitía el lujo de respirar con una pizca de ligereza, de sentir el alivio que solo la presencia de su hija podía brindarle. La imagen de Elena, tan frágil y vibrante, era un bálsamo para su alma, un recordatorio de la belleza y la esperanza que aún existían en su vida. La llegada del comprador era inminente, un evento que sellaría el destino de parte de su ganado. Los peones ya estaban reuniendo, la manada, los mugidos distantes resonaban en el aire, anunciando la inminente transacción. La venta, sabía Hercilio, sería beneficiosa, un alivio necesario para las finanzas de la hacienda. Era lo que necesitaban en ese momento, una oportunidad para enderezar el rumbo y asegurar la continuidad de su legado. A pesar de la inquietud latente, la perspectiva de un buen negocio aportaba una capa de pragmatismo a la mañana,
un recordatorio de las realidades de la vida en el campo. Los ruidos de la manada se acercaban, una mezcla de esperanza y resignación en el aire. Mientras Ercilio sopesaba las realidades de su día, en el lateral del corral, el peón Tono silbaba una melodía despreocupada, un eco de la vida sencilla y trabajadora del campo. Sus manos expertas guiaban a los animales con una destreza aprendida a lo largo de décadas, un ballet silencioso entre hombre y bestia. Entre los mugidos resonantes de la manada y el pisar rítmico sobre la tierra polvorienta, una vaca en particular destacaba del resto, su presencia inusual. No estaba atada como las demás, una excepción que la hacía sobresalir en el rebaño. Su libertad, un detalle insignificante para el ojo inexperto, era una singularidad que la distinguía en el corral. Esta vaca, de tamaño mediano y pelaje manchado, observaba todo con una atención inusual. Sus ojos, de una profundidad sorprendente, parecían casi humanos, reflejando una inteligencia y una sensibilidad que la hacían única. Su nombre era Estrella, un eco de la singularidad que la caracterizaban. Sin embargo, en la cruda realidad de la hacienda, nadie la llamaba ya por ese nombre. Era simplemente la número 18, un número en una lista de ganado destinado a la venta, un mero bien entre tantos otros. Su destino parecía sellado, una pieza más en el engranaje de la economía rural, despojada de su individualidad y convertida en una cifra en el mercado. El tiempo parecía ralentizarse, cada segundo estirándose en una eternidad de tensa calma. El aire se cargaba de un silencio expectante, un presagio sutil que se cernía sobre la hacienda. De repente, el silencio fue roto por un ruido seco y abrupto, un mugido potente que resonó en el aire, seguido por un disparo repentino, un sonido inesperado que desgarró la quietud de la mañana. El corazón de Ercilio se detuvo por un instante, un latido suspendido en el abismo de la incertidumbre. Se levantó de un salto, el café olvidado, la caneca cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos, un estruendo que amplificó el caos inminente. Sus ojos se fijaron en Estrella, la vaca número 18, hasta entonces un mero elemento en el paisaje, corría en disparada, no hacia el corral donde la manada era reunida para la venta, sino directamente hacia la pequeña Elena. Era una carrera desesperada, un movimiento instintivo que desafiaba toda lógica y expectativa. Y fue en ese instante, en el preciso momento en que Estrella cambió su rumbo, que todo se transformó. Ercilio no pensó, su mente se vació de todo, salvo la necesidad imperiosa de proteger a su hija. Corrió. Sus pies apenas tocaban el suelo de la veranda, impulsado por una fuerza primigenia, un amor que trascendía el miedo y la razón. Sus gritos, un lamento desgarrador, rasgaban el pecho mientras pronunciaba el nombre de su hija. ¡Elena! Pero Estrella era más rápida, mucho más. Su velocidad asombrosa la convertía en una flecha veloz, acortando la distancia con cada zancada poderosa. En un instante, la vaca estaba a pocos metros de la niña. Sus ojos, desorbitados y enfocados, casi salvajes, reflejaban una determinación inquebrantable. Elena, sumida en su mundo de juegos y ajena al peligro inminente, levantó la mirada. Sus pequeños ojos se encontraron con los de la vaca que se aproximaba en disparada y en un reflejo infantil simplemente rió. Pensó que Estrella estaba jugando, que todo era parte de una divertida travesura. Elena, con la inocencia de la infancia, creyó que la vaca se unía a sus juegos, que su veloz carrera era una invitación a la diversión. Su risa cristalina resonó en el aire, un sonido puro que contrastaba con la angustia creciente en el corazón de Ercilio. Pero aquello no era un juego, y la cruda realidad golpeó a Ercilio con la fuerza de un rayo. El mundo a su alrededor pareció girar, un torbellino de pánico y desesperación.
No había tiempo para la reflexión, para el análisis. La distancia entre Estrella y Helena se acortaba implacablemente, cada segundo una eternidad de terror. Era como si todo sucediera en cámara lenta, una secuencia onírica donde el tiempo se estiraba hasta el límite. El corazón de Hercilio latía con una fuerza atronadora. Parecía querer salírsele por la boca, un tambor impetuoso que marcaba el ritmo de su desesperación. Desde la distancia, Tono, el peón, corrió, su voz un grito de advertencia que se perdió en el caos. «Hercilio, no es por Helena, mira bien». Pero el grito se desvaneció, ahogado por la urgencia del momento. Todo desapareció en la conciencia de Hercilio cuando Estrella dio un salto seco, un movimiento instintivo, preciso, ejecutado con la maestría de quien ya ha enfrentado peligros similares. Fue un acto de pura valentía, una danza mortal que desafiaba la comprensión humana. El mugido que siguió al salto fue diferente. No era un sonido de miedo o dolor, sino un alarido de alivio, una expresión gutural de un deber cumplido. Hercilio, tembloroso y con las rodillas flojas, se acercó, el corazón aún desbocado en su pecho. Helena yacía, suavemente caída en la hierba, pero su rostro, lejos de la angustia, irradiaba una sonrisa. Estrella, ahora, bufaba suavemente, su mirada fija en el suelo, donde una serpiente jararaca se retorcía, aún debatiéndose con la cabeza aplastada por los cascos de la vaca. El tiempo se detuvo, un instante congelado en la memoria. Hercilio cayó de rodillas. Sus manos temblaban al tomar a su hija en sus brazos, un acto de amor y protección incondicional. Helena, ajena al terror que la había rodeado, no lloraba. En su lugar, solo pronunciaba unas pocas palabras llenas de inocencia y asombro. La estrellita me dio un abrazo. Estrella se apartó un paso, aún jadeando. Sus ojos, atentos y vigilantes, parecían transmitir un mensaje silencioso. Cumplí mi deber. Era una afirmación tácita de su acto heroico, una declaración de su lealtad y su valentía, que dejaba a Hercilio en un estado de asombro y gratitud, una epifanía en medio del polvo y la conmoción. Tonho se aproximó lentamente, su respiración agitada, y dijo con la voz embargada por la emoción: «Esta vaca, ella no es común, Hercilio. Necesitas saber algo». Tono miró a Hercilio con la expresión de quien ha guardado un secreto por demasiado tiempo, una carga que ahora estaba lista para ser revelada. El viejo peón, que había estado con la familia durante décadas, tragó saliva antes de hablar. El silencio que siguió al ataque de la cobra aún pesaba en el aire, una tensión palpable que antecedía a la revelación que cambiaría para siempre. La percepción de Hercilio sobre Estrella, una vaca que no era solo una vaca. Toño, con la voz aún ligeramente embargada por la conmoción y el peso del secreto, continuó: «Esta vaca no es solo una vaca, Hercilio». Sus palabras resonaron en el aire cargado de una nueva y profunda verdad. Hercilio, aún aferrado a la pequeña Helena, frunció el ceño, su mente intentando asimilar el significado de las palabras del peón. Estrella, ahora tranquila, pastaba lentamente cerca, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Su placidez contrastaba con la agitación interna de Hercilio. «¿Cómo así, Tono?», preguntó Hercilio, su voz apenas un susurro, mientras Tono se agachaba y señalaba a la jararaca muerta. Tono comenzó a tejer el relato, retrocediendo en el tiempo. «¿Recuerdas a doña Asira, la partera que atendió a tu esposa cuando nació Helena?». Hercilio asintió lentamente, la imagen de la anciana partera difusa en su memoria. «Pues bien, hace 3 años, cuando tu mujer tuvo complicaciones en el parto, fue una madrugada larga y difícil. Tú estabas en la ciudad buscando al doctor, pero quien se quedó con doña Asira aquí en la hacienda fui yo». La atmósfera se cargó de una revelación inminente, un hilo invisible que unía el pasado con el presente. Los ojos de Hercilio se abrieron de par en par.
¿Y Estrella?, preguntó, con un atisbo de incredulidad en su voz. No recuerdo eso. Tonho sonrió tristemente. Claro que no recuerdas. Tú llegaste solo al final, pero Estrella se quedó en la puerta del cuarto, inmóvil, como si supiera que algo estaba sucediendo. La imagen de la vaca, vigilante y expectante, comenzó a formarse en la mente de Ercilio, una pieza faltante en el rompecabezas de su pasado. La lealtad de Estrella se revelaba ahora como una presencia constante, un guardián silencioso. Cuando doña Asira salió diciendo que todo estaba bien, la vaca mugió, continuó Tonho, su voz cargada de asombro. Y entonces lo vi. Tenía lágrimas en los ojos. Nunca había visto eso. Nunca. Ercilio permaneció en silencio. La imagen que Tonho pintaba era tan absurda como poderosa. Una revelación que desafiaba su comprensión del mundo animal. Una vaca llorando, un ser con una sensibilidad tan profunda que trascendía las barreras de la especie, una muestra de empatía que lo conmovió hasta lo más hondo. ¿Y sabes qué más?, prosiguió Tonho, su voz ahora un susurro lleno de reverencia. Esta no es la primera vez que ella se enfrenta a una cobra. Hace un tiempo salvó a un ternero al borde del monte, casi perdió la pata en el proceso, y nunca ha dejado que nadie se acerque demasiado a Helena desde que ella aprendió a andar. La historia de Estrella se desplegaba ante Ercilio como un tapiz de actos heroicos, cada uno revelando la profundidad de su valentía y su instinto protector. Era un patrón de comportamiento que iba más allá de la mera coincidencia, una vocación de guardiana. En ese preciso instante, una voz familiar llamó desde el portón, rompiendo la intimidad de la revelación. Era Leocio, el hacendero comprador, acompañado por dos de sus ayudantes y un camión ganadero imponente que aguardaba al fondo. Había llegado la hora de la verdad, el momento de la transacción que había estado planeada durante semanas. Estrella, como si presintiera la inminente decisión que se cernía sobre ella, miró desde lejos. Sus ojos inteligentes fijos en el portón, su presencia casi desafiando el destino. La expectación flotaba en el aire, una tensión silenciosa que envolvía a todos los presentes. Ercilio se levantó lentamente, su hija aún dormida y segura en sus brazos. La mano de Ercilio apretaba con fuerza el pequeño brazo de la niña, un gesto inconsciente de protección y apego. Su corazón latía con una intensidad aún mayor que en la mañana, un tambor en su pecho que resonaba con la magnitud de la decisión que estaba a punto de tomar. Aquel animal, que momentos antes había sido considerado un simple bien a ser vendido por kilos, ahora pesaba toneladas en el alma de Ercilio, su valor incalculable superando cualquier cifra monetaria. La encrucijada era evidente, el dilema moral ineludible, pero la decisión final, el veredicto que sellaría el destino de Estrella y de alguna manera el de la familia, aún estaba por pronunciarse. Leocio se acercaba con una sonrisa satisfecha, su sombrero bien ajustado y un cigarrillo en la comisura de su boca. Su porte denotaba confianza y el pragmatismo del negocio. Detrás de él, los ayudantes ya se preparaban para cerrar el camión ganadero, sus movimientos anticipando el inminente embarque. El olor a polvo y hierro invadía el aire, una mezcla de fragancias que anunciaba la inminente partida del ganado. La atmósfera se cargaba de la tensión del momento, un punto de inflexión. «Ercilio», dijo Leocio, su voz grave y directa, «¿listo para cerrar el negocio? Tengo el dinero contado y el contrato en la guantera. ¿Vamos a cargar?» Su tono denotaba una expectativa clara, la certeza de una transacción que parecía ya concluida. Ercilio no respondió de inmediato, su mente aún aturdida por los minutos anteriores, por la revelación de Tonho y el acto heroico de Estrella. La pequeña Helena dormía apoyada en su hombro, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor.
su inocencia un refugio en medio de la tormenta emocional que Ercilio experimentaba. En el corral, el ganado mugía inquieto, ajeno a la situación, pero Estrella permanecía inmóvil, sola, de frente a la veranda, casi como si esperara un veredicto, su mirada fija en Ercilio. Toño se colocó al lado de su patrón y susurró, su voz cargada de implicación. Va a hacer eso mismo después de lo que ella hizo. Ercilio respiró hondo, muy hondo, el aire llenando sus pulmones con el peso de la responsabilidad. La pregunta de Tono era un eco de su propia conciencia, un recordatorio de la profunda conexión que se había forjado en los últimos instantes, una conexión que no podía ignorar. Ercilio, con la mirada fija en Leocio, pero con la convicción grabada en cada fibra de su ser, finalmente habló. Leocio, la manada está lista, sí, pero hay una que no se va. El hacendero frunció el ceño, la sorpresa y la incredulidad dibujadas en su rostro. ¿Cómo así? ¿Cuál?, preguntó, su voz denotando una mezcla de confusión y molestia. Estrella, respondió Ercilio con firmeza inquebrantable. Ella se queda. Las palabras resonaron en el aire, un eco de la decisión irrevocable que había tomado, un punto de no retorno en la transacción. Leocio soltó una risita incrédula, una mezcla de desdén y burla. Ercilio, es solo una vaca. ¿Vas a dejar de ganar por sentimentalismo? Su tono sugería que la decisión de Ercilio era irracional, una muestra de debilidad emocional que ponía en riesgo un buen negocio. La perspectiva de Leocio era puramente comercial, incapaz de comprender la profunda conexión que se había establecido. Ercilio caminó hasta el portón. Sus ojos, antes amables y un tanto cansados, ahora brillaban con la luz de una convicción inquebrantable, una determinación que lo hacía inamovible en su postura. No, Leocio, no es solo una vaca, respondió Ercilio, su voz llena de autoridad, un eco de la verdad que ahora abrazaba. Ella salvó la vida de mi hija hoy y ya ha salvado a esta familia otras veces. Las palabras de Ercilio eran una declaración de valor, un testimonio de la lealtad y el coraje de Estrella que trascendía cualquier precio monetario. Era un reconocimiento de su sacrificio, un acto de gratitud que ponía fin a la discusión. Leocio escuchaba, su sonrisa desvanecida, su expresión transformada por la sorpresa y la incomprensión. Puedes llevarte el resto, pero Estrella no tiene precio, concluyó Ercilio, su voz firme y resuelta, cortando cualquier intento de réplica. La decisión estaba tomada, el destino de Estrella sellado por un lazo de amor y gratitud. Leocio aún intentó insistir, ofreció más dinero, el doble, el triple de su valor inicial, pero Ercilio meneó la cabeza. Su convicción inquebrantable. No vendo a Estrella, repitió, su voz una roca inamovible frente a la tentación material, una afirmación rotunda que ponía fin a la negociación. Estrella, como si entendiera cada palabra pronunciada, caminó lentamente hasta donde estaban, su presencia una confirmación silenciosa de la conexión. Apoyó el hocico en el hombro de Ercilio y por primera vez emitió un sonido diferente, un mugido bajo, largo, como un agradecimiento profundo y sincero. Era un sonido de alivio y gratitud, una expresión de su alma que conmovió a todos los presentes. En la veranda, Adriana, la esposa de Ercilio, apareció emocionada, viendo a su hija en los brazos de su marido y a la vaca a su lado. Puso la mano sobre su corazón y dijo, «Creo que hoy ganamos más que dinero, cariño». Adriana, con lágrimas en los ojos y el corazón rebosante de una emoción profunda, añadió con una voz que era casi un susurro de gratitud, «Ganamos un ángel de 4 patas». Sus palabras resonaron con la verdad de un milagro presenciado, una manifestación divina en la forma más inesperada,
Los días que siguieron fueron testigos de cómo la historia de la vaca que salvó a una niña se propagó como un incendio incontrolable por todas las comarcas. En la feria local, en la radio de la ciudad, incluso el padre en su sermón dominical se refirió a ella, diciendo: Dios se manifiesta en las criaturas más inesperadas. Ercilio, un hombre de pocas palabras y muchas callosidades en las manos, un testimonio de la vida, de trabajo arduo en el campo, comenzó a ver a Estrela con nuevos ojos. Ella, que antes sería vendida como parte de un rebaño cualquiera, ahora caminaba libremente por la hacienda, un símbolo viviente de protección y un milagro cotidiano. La niña Elena, al despertar, solo quería jugar cerca de ella, una conexión instintiva que iba más allá de la lógica. Y a donde Elena iba, Estrela la seguía, un guardián silencioso y fiel, su sombra protectora en cada paso de la niña. Adriana, la esposa de Ercilio, conmovida por la historia y el profundo significado de la presencia de Estrela en sus vidas, preparó una gran pancarta. Con letras grandes y cuidadosas pintó la frase: «Aquí vive Estrela, guardiana de la Hacienda Esperanza». La colgó en la entrada de la portera, un testimonio visible para todos los que pasaran por el camino. Una declaración de amor y gratitud que trascendía lo material. La pancarta, un faro de la transformación que había ocurrido, simbolizaba la nueva identidad de la Hacienda y la vaca. Tono, el viejo peón, quien fue el primero en comprender el valor intrínseco de aquella vaca más allá de su apariencia, sonrió al ver a los visitantes que comenzaban a llegar a la hacienda. Niños de la escuela venían a tomarse fotos con Estrela, un testimonio de la leyenda que había surgido. Un grupo de veterinarios se ofreció, fascinados por su comportamiento único, a estudiar su conducta, su inteligencia y su capacidad para la empatía, una prueba de que Estrela era verdaderamente excepcional. La Hacienda Esperanza se había convertido en un santuario, un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban una historia de fe y milagro. La reputación de Estrela trascendió los límites de la hacienda, convirtiéndose en un faro de esperanza y asombro en toda la región. Su historia inspiró a la gente. Les recordó que los milagros pueden surgir de los lugares más inesperados y que la lealtad y el amor no conocen fronteras. Cada visitante que llegaba a la Hacienda Esperanza se llevaba consigo no solo la historia de una vaca extraordinaria, sino también un mensaje de fe y la creencia en lo inexplicable, la convicción de que la vida, en su inmensa complejidad, siempre puede sorprendernos con actos de bondad y valentía. Los años se sucedieron, tejiendo una trama de recuerdos y experiencias en la vida de la Hacienda Esperanza. Estrela vivió una existencia plena, rodeada de un amor incondicional y el cariño de la familia que había salvado. Nunca más se separó de Elena, su presencia constante una fuente de consuelo y seguridad. Ni siquiera cuando la niña creció y partió a la escuela, Estrela dejó de seguirla con la mirada, esperando su regreso, su lealtad inquebrantable una constante en la vida de Elena. Era una conexión que trascendía la mera relación entre animal y humano, una unión de almas. Cuando Elena aprendió a montar a caballo, Estrela continuó siendo su sombra, observándola desde la distancia, su presencia reconfortante un ancla en cada nueva aventura. La vaca fue parte inseparable de las fotos familiares, de las memorias más preciadas, un testigo silencioso de las victorias y los momentos de alegría de la familia. Su imagen se fusionó con la historia de la hacienda, convirtiéndose en un pilar fundamental en el relato de su existencia. Cada hito en la vida de Elena, cada paso en su crecimiento, tenía a Estrela como un observador fiel y protector. Estrela, finalmente, encontró su descanso, su vida plena y llena de propósito
llegando a su fin. Fue enterrada allí mismo, bajo la sombra de su árbol de mango favorito, un lugar de paz y serenidad. La tierra que había protegido durante tantos años, ahora la acogía en su seno, un eterno reposo para un espíritu noble. Ercilio, conmovido por la pérdida, erigió una placa, un monumento simple pero significativo que honraba la vida de su protectora. La inscripción grabada en la piedra proclamaba su legado: «Aquí yace Estrela, más que una vaca, nuestra protectora». La placa era un testimonio silencioso de la gratitud de la familia, un recordatorio perenne del milagro que Estrela había representado en sus vidas. Era un epitafio que hablaba de amor incondicional, de valentía inquebrantable y de la profunda conexión entre un animal y una familia. La presencia de la placa bajo el mango, un símbolo de vida y dulzura, contrastaba con la tristeza de la pérdida, pero al mismo tiempo afirmaba la inmortalidad del espíritu de Estrela en la memoria de aquellos a quienes había tocado. El lugar se convirtió en un santuario silencioso, un punto de reflexión para quienes conocían la historia. En esa hacienda, hasta el día de hoy, quien pasa por el camino puede leer la frase pintada en el portón de entrada, una inscripción que se ha convertido en una leyenda: «La hacienda donde el amor salvó la vida». Es un recordatorio constante de la transformación que experimentaron, un testimonio de la fuerza del amor y la lealtad que trascendió las expectativas y las barreras de la especie. La frase, simple pero poderosa, resume la esencia de la historia de Estrela. Un legado que continúa inspirando a quienes la conocen y a quienes simplemente la leen, un eco de un milagro que perdura en el tiempo. La hacienda, rebautizada de alguna manera por el destino, se erigía ahora como un faro de una historia extraordinaria, un testimonio vivo de que los milagros pueden manifestarse en las formas más humildes y cotidianas. La frase en el portón, un eco de un amor incondicional, se convirtió en una invitación silenciosa para aquellos que buscaban una chispa de esperanza en el mundo. La brisa que mecía los campos de Mato Grosso do Sul ahora parecía susurrar la historia de Estrela, llevando su leyenda a cada rincón de la región. Un relato que se transmitía de boca en boca, de generación en generación. El espíritu de Estrela, aunque ya no presente físicamente, permanecía intrínseco en el alma de la hacienda. Su valentía, su lealtad y su amor incondicional habían dejado una marca indeleble en Ercilio, Elena y Adriana, transformando sus vidas para siempre. La pérdida de Estrela, aunque dolorosa, no fue un final, sino una continuación de su legado, un recordatorio constante de la belleza de la conexión entre los seres vivos y la importancia de apreciar lo que verdaderamente tiene valor. La vida en la hacienda continuó, pero con una nueva perspectiva, un aprecio renovado por cada día y cada ser. Elena, ya una mujer, llevaba consigo el recuerdo imborrable de su Estrellita, la vaca que le había dado un abrazo y que con ese acto de amor había salvado su vida. La historia de Estrela no era solo un relato de infancia, sino una parte fundamental de su identidad, un testimonio de la fuerza del amor que la acompañaría por siempre. Ella, a su vez, transmitiría la historia a sus hijos y a sus nietos, asegurando que el legado de Estrela viviera en el tiempo, una fuente de inspiración y asombro para las futuras generaciones, un lazo que la unía a su pasado. Ercilio, el hombre calejado que había visto sequías y alegrías, ahora caminaba por la hacienda con una serenidad profunda, su mirada llena de gratitud. Cada vez que pasaba por la tumba de Estrela bajo el mango, recordaba la lección más importante que había aprendido: que el valor de la vida no se mide en monedas, sino en los lazos invisibles que nos unen y en los actos de amor que nos transforman. Su corazón, antes endurecido por las baturas de la vida, se había ablandado, su alma enriquecida por la presencia de un ángel de 4 patas.
La hacienda Esperanza, que alguna vez fue solo un pedazo de tierra en Mato Grosso do Sul, se había convertido en un santuario de la memoria, un lugar donde el tiempo parecía detenerse para recordar el extraordinario acto de una vaca común. El sol seguía naciendo sobre ese rincón del mundo, pero ahora cada amanecer, cada rayo de luz, traía consigo el eco de una historia. La historia de Estrela, la guardiana de la hacienda, cuyo amor había salvado vidas y transformado corazones, un legado que viviría por siempre en la memoria de la tierra. La historia de Estrela no era solo un cuento, sino un mantra silencioso que resonaba en cada rincón de la hacienda, un recordatorio constante de la profunda interconexión de la vida. Las risas de los niños que visitaban el lugar se mezclaban con el canto de los pájaros, creando una sinfonía que celebraba la vida y el amor. La leyenda de la vaca protectora se había arraigado en el folclore local, trascendiendo las fronteras de la razón y el conocimiento, convirtiéndose en un relato casi mítico que inspiraba admiración y respeto por la naturaleza y sus criaturas. Las generaciones futuras de la familia de Ercilio crecerían con la historia de Estrela como parte de su herencia, un legado de valentía y compasión que se transmitía de padres a hijos. La tumba bajo el mango se convirtió en un lugar de contemplación, donde se compartían recuerdos y se renovaba el compromiso de vivir con la misma nobleza que había demostrado la vaca. Era un espacio sagrado donde la memoria de Estrela perduraba, alimentando el espíritu de la familia y recordándoles la importancia de la gratitud y la conexión con el mundo natural. La transformación de Ercilio fue profunda y duradera. El hombre pragmático y apegado a la tierra había descubierto una dimensión espiritual en la vida, una conexión más allá de lo tangible. Sus ojos, antes llenos de la dureza del trabajo, ahora reflejaban una sabiduría y una paz que solo la comprensión de un amor incondicional puede otorgar. Había aprendido que la riqueza más grande no se mide en ganado o en dinero, sino en los lazos de afecto y lealtad que se forjan en el corazón, una verdad que Estrela le había enseñado. La hacienda Esperanza, con su portón pintado y su historia única, se convirtió en un faro de luz en la región, atrayendo a personas de todas partes que buscaban un poco de esa magia que había transformado la vida de una familia. Era un lugar donde se recordaba que la vida está llena de sorpresas y que la bondad y la valentía pueden surgir de los lugares más inesperados, incluso de una vaca que alguna vez fue solo la número 18. Cada visita era un tributo a Estrela, una celebración de su vida y de su legado. Y así, en ese rincón olvidado de Mato Grosso do Sul, la historia de la vaca Estrela y la hacienda Esperanza sigue viva, un testimonio perenne de que el amor, en su forma más pura y desinteresada, tiene el poder de salvar vidas y transformar destinos. Es una historia que resuena con la verdad universal de que todos los seres vivos, grandes o pequeños, pueden ser portadores de milagros y que la verdadera riqueza reside en los lazos invisibles que unen a los corazones, forjando un legado que el tiempo no puede borrar.